Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Soy el pastor Mario Prado de Conquistadores de Oración. Esta hermosa y bella mañana o tarde ya de este día, queremos verdaderamente desarrollar un tema para la bendición, ¿verdad? La edificación del pueblo de nuestro amado Señor Jesucristo. Así que, hermano, después de presentarme, ¿verdad?, como pastor evangélico y ser parte de esta familia en Cristo Jesús, en la fe de nuestro amado Señor Jesucristo, voy a desarrollar el tema la salvación. Y quiero verdaderamente comenzar primeramente con un versículo que se encuentra en San Juan, capítulo 3, versículo 17, donde, hermanos, Jesús nos explica que vino. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Jesús vino a ganar almas. Escuche bien. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esto podemos encontrarlo en el capítulo 3 del libro de San Juan, versículo 17. También en el libro de Marcos, ¿verdad?, capítulo 16, versículo 15, Jesús no solo interesó en que unos pocos, escuche bien, Jesús no solo se interesó en que unos pocos fueran salvos, se interesó en que todas las naciones fueran salvas. Y por eso Él dice en Marcos 16, 15, id y predicar el evangelio a toda criatura. Ahora, el significado de la salvación, ¿cuál es? La salvación significa la liberación exitosa de alguien o algo de un peligro inminente. Escuche bien lo que significa la salvación. La liberación exitosa de alguien o algo de un peligro inminente. Todos sabemos que la palabra más dinámica de nuestro idioma en la actualidad es salvación. Y vamos a desarrollar sobre verdaderamente quiénes son los que necesitan ser salvos. Por ejemplo, tenemos a las personas enfermas que necesitan de un médico. El hombre está gravemente enfermo. Y vamos a leer, para eso pues vamos a dar inicio hoy, ¿verdad? Los primeros se los dije de memoria. Hoy vamos a leer Isaías capítulo 16. Vamos a ver qué dice Isaías acá. Isaías capítulo 1, versículo 6. Amén. Disculpe. Capítulo 1, versículo 6. Dice de la siguiente manera. Mire lo que dice. Dice así: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. O sea, el hombre está totalmente, ¿verdad?, enfermo, y por lo cual necesita de un médico. Ahora, nosotros nos podríamos preguntar, ¿y quién será ese médico?, ¿verdad? Y fíjese que algo que me llama mucho la atención es que en el libro de Mateo, capítulo 9, en su versículo 12, Jesús dice que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Entonces, significa que los que ya tenemos a Cristo Jesús no tenemos necesidad de verdaderamente confesarnos nuevamente con Jesús y reconocerlo como nuestro Señor y Salvador, porque una sola vez lo hace el hombre para poder ganar gratuitamente, que es el regalo inmerecido de Dios,
la salvación. Ahora, también nos damos cuenta que una persona que es acusada por un delito, ¿verdad?, y que es arrestada por las leyes terrenales, esta persona necesita de un abogado. Y por eso nosotros debemos de saber que también nosotros, que hemos sido culpables, ¿verdad?, del pecado, y no solo del pecado, sino de la muerte de nuestro amado Señor Jesucristo, necesitamos un abogado. ¿Y quién es ese abogado para nosotros los cristianos? Jesús. De igual manera, puede ser el abogado de usted que no conoce y que nunca le ha recibido como su Señor y Salvador en su corazón para tener la salvación eterna. Pero miremos lo que dice Romanos capítulo 3. En el libro de Romanos capítulo 3, nosotros encontramos este versículo, versículo 10. Vamos a leerlo del 10, ¿verdad? Del 10 en adelante, o más bien dicho, del 9. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, dice la palabra. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, ya todos están bajo pecado. Como está escrito, dice el versículo 10 del capítulo 3, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y mire lo que sigue diciendo, sepulcros abiertos es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus bocas o labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todos los que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora, como le digo, solo una persona que se está ahogando, o más bien dicho, solo una persona, que ha cometido algún delito y es acusado, necesita de un abogado. El hombre está condenado en el tribunal de Dios si no le recibe y no le reconoce como su Señor y Salvador. Entonces, otra de las cosas de personas que verdaderamente necesitan de un Salvador es aquellas personas que se están ahogando o que están en un río, en un mar y están ahogando y se están ahogando. Esas personas necesitan de un salvavidas, de un Salvador. Y por eso verdaderamente encontramos en el capítulo 69, ¿verdad?, del libro de los Salmos, y esto verdaderamente les digo, hermano, para mí es una gran bendición el estar compartiendo esta palabra con ustedes. Capítulo 69 del libro de los Salmos. Mire lo que dice en el libro de los Salmos. Gloria al Señor. Dice así el versículo 60, capítulo 69, versículo 1 y 2. Dice: Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido al abismo de aguas, y las corrientes me han anegado. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! El hombre está anegado por las aguas del pecado. Necesita un Salvador. ¿Y quién es ese? Jesús de Nazaret. Ahora, ¿por qué los hombres necesitan de la salvación? ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué
usted necesita como hombre de la salvación de nuestro amado Señor Jesucristo? Si nunca se lo ha hecho, pues hágase la pregunta y pregúntese a usted mismo, ¿por qué yo necesito la salvación de Jesús? Usted necesita la salvación por la razón que el hombre se encuentra perdido, sumamente perdido, totalmente perdido. Están perdidos por rechazar verdaderamente la revelación bíblica, por rechazar la palabra, bien dicho, que es la revelación bíblica de Dios. Por eso están perdidos, por el rechazo de la revelación bíblica. Y lo voy a demostrar en el capítulo 1 de Romanos también, realmente, capítulo 1 de Romanos. Y mire lo que dice el versículo 19 y 20. Dice así: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. El versículo 20 del capítulo 1 de Romanos dice también: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esto es verdaderamente algo muy hermoso. Cuando el hombre muera, si no ha tomado manos o echado manos de la salvación, el hombre no va a tener excusa. La misma palabra dice, ¿verdad? Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas delante de Dios en aquel día del juicio final. Ahora, también el hombre está perdido por su relación con el mundo. ¿Cuánta gente vive en el mundo diciendo yo creo en Cristo? Verdaderamente Dios no es tan malo. En aquel día que nos presentemos, pues Dios no me va a tirar al agua de fuego porque yo voy a estar con Él. No, la Biblia no dice eso. La palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados y le reconocemos a Él como nuestro Señor y Salvador, seremos salvos. Ahora, como les digo, el hombre está perdido por su relación con el mundo. Y mire, y esto se lo voy a comprobar en el libro de Efesios, ¿verdad? El libro de Efesios, capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3. Y dice así la palabra del Señor. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y el versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Qué terrible, qué tremendo, hermano, ¿verdad? Que el hombre sepa que está perdido por tener una relación con el mundo, conociendo y sabiendo, ya no verdaderamente ignora que Dios le presentó un plan de salvación a través de nuestro amado Señor Jesucristo. El Señor dice verdaderamente en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la salvación. Esta es la salvación. Un regalo gratuito e inmerecible para nosotros, de parte de Dios a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, el apóstol Santiago, en su epístola, en el capítulo 4, versículo 3, dice, oh almas adúlteras, mire lo que dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
O sea, usted tiene que saber que si usted tiene amistad con el mundo, usted se constituye enemigo de Dios. Eso es lo que dice el apóstol Santiago en el capítulo 4, versículo 4. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Pero sigue diciendo más. Cualquiera, pues, dice Santiago, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Ahora, tú que me escuchas y que verdaderamente nunca has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, y que en este momento, al no tener a Jesús dentro de tu corazón y no haber confesado con tu boca, ¿verdad?, y reconocido en tu corazón para salvación y confesado tus pecados, tú eres un amigo del mundo, por lo cual te constituyes totalmente enemigo de Dios. Ahora, ¿cómo yo puedo venir a ser amigo de Dios? Reconociéndole a Él, a Jesucristo, como su Señor y Salvador. Dice la palabra que todo aquel que rechaza a Jesús y a su palabra, también en aquel día, Dios lo rechazará y lo apartará y lo echará fuera. Ahora, el hombre también está perdido por la relación que tiene con Satanás. ¿Sí? Por la relación que tiene con el pecado. Pero mire esto. Cuando el hombre se encuentra perdido por la relación que tiene con Satanás, nos damos cuenta, y le voy a explicar en el libro de Mateo. Mateo capítulo 4. Mateo 4. Vamos a ver qué dice acá el Mateos, libro de Mateos, versículo 4. Gloria al Señor. Espero que esta palabra vaya a ser yo sé que es de gran edificación para tu vida. Mire lo que dice el capítulo 4, versículo 8 y 9 de Mateos. Mateos 4, capítulo 4, versículo 8 y 9 dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Escuche bien. Y le dijo, mire lo que le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Hay mucha gente equivocadamente están adorando a Satanás, creyendo estar en la voluntad de Dios. Hay mucha gente fuera del Evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo, adorando involuntariamente a Satanás. Sí, pero hay gente que lo adoran ya con el conocimiento pleno. Y lo hacen porque quieren. Y quieren mantener esclavos a mucha gente, a sus doctrinas y a todas sus paganidades, para que tú no seas salvo, sino para que vayas a la condenación eterna. Fíjense que en el libro de San Juan, en el capítulo 12, versículo 31, dice él: ahora es el juicio de este mundo, dice Juan. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Si Satanás es echado fuera, también todos aquellos que le sirven y le siguen serán echados fuera. Por eso es que el hombre está perdido por la relación que tienen con el mundo, ¿verdad? Están perdidos por la relación, más bien dicho, por el rechazo de la revelación de su palabra, y están perdidos por la relación con Satanás. Pero también el hombre está perdido por la relación con el pecado. No,
no le toca el pecado al hombre porque verdaderamente se enoja. Pero bueno, mi participación, mi obligación en Cristo Jesús es decirte la verdad. Y mire, desde el principio, verdaderamente en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 17, dice así: Dios dándole un mandato a las primeras personas creadas por él, ¿verdad? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Así fue como la muerte pasó a todos los hombres y se abrió esa puerta. Y por eso es que nosotros caímos en esa suciedad del pecado, de la desobediencia. Y hay muchas personas que conocen y saben que el desobedecer a Dios es un pecado tremendo y terrible. Pero por estar acariciando y por tener esa relación con el pecado, no quieren recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Y mire, en el libro de Job, capítulo 14, versículo 4, dice: ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. No hay ni un hombre verdaderamente que pueda ser limpio a otro hombre, más que solamente a través del sacrificio que nuestro amado Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y para eso vamos a leer Romanos capítulo 5. Capítulo 5 de Romanos, versículo 12, dice así: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí está la respuesta. Todos somos pecadores. ¿Por qué? Porque el pecado entró por un hombre al mundo y por ese pecado que entró al mundo recibimos verdaderamente la muerte. Aquí lo dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Usted mira, yo no desobedecí a Dios en el huerto del Edén. Algunos dicen, yo no comí de la manzana, dicen, fue Eva y él. Pero esto fue la creación, es el principio de nosotros, la humanidad. Y en ellos estaba establecido la promesa de vivir una vida eterna, sin problema. Pero como desobedecieron, esa desobediencia, que es el pecado del hombre, verdaderamente entró a nosotros. Y por ese pecado de desobediencia vino la muerte a nuestra vida. Si no, pues nosotros no muriéramos, fuéramos eternos. Pero como entró ese pecado, ahora nosotros verdaderamente tenemos la necesidad, como aquella persona que está enferma tiene necesidad de un médico, como aquella persona que es acusada tiene necesidad de un abogado, y como aquella persona que está ahogándose en un río, en un mar, tiene la necesidad de un salvavidas, también nosotros tenemos la necesidad de un Salvador, llamado Jesús de Nazaret. Por eso es que nosotros, amados hermanos, tenemos que entender que la palabra de Dios nos advierte que si no echamos mano de la salvación, iremos a una condenación eterna. Y no es porque Dios sea malo, sino porque verdaderamente Dios ya lo estableció. Si tú rechazas la palabra de Dios, como lo dice verdaderamente acá, ¿verdad? Que el hombre está perdido por rechazar la revelación bíblica, o sea, la revelación de su palabra. Ahora, debemos de considerar el estado del hombre bajo el pecado. Yo sé que no es fácil,
Todos quieren verdaderamente salir de ese error. El hombre es un ser responsable que debe responder por sí mismo totalmente ante Dios. Cuando usted y yo muramos, cada uno de nosotros vamos a ser responsables de nuestras obras y por lo tanto debemos de responder totalmente ante Dios. El hombre es responsable de su apostasía y de su condición perdida ante Dios. Aquellos que están en el mundo, que no quieren recibir a Jesús, que no quieren saber nada de Él, verdaderamente son responsables de esta apostasía y son responsables de su condición perdida ante Dios. Si usted muere sin Cristo Jesús, usted verdaderamente será enjuiciado, y se lo digo, y condenado a vivir en una eterna perdición y en un lago de fuego que nunca se apagará. Y no es porque yo lo condene o lo enjuicie, es la palabra de Dios que lo dice. Y para terminar, hermano, y concluir, Jesús nos motiva a predicar sobre la salvación.